La noche era fría y el aire olía a tormenta. En la pantalla de la sala de análisis, un archivo recién recuperado comenzaba a reproducirse. Omar García Harfuch observaba sin pestañear, con el ceño fruncido y las manos entrelazadas sobre la mesa. Lo que estaba viendo no era un simple video, era la prueba que podía cambiarlo todo. Durante meses, la investigación sobre el asesinato de Carlos Manso había sido una red de silencios, versiones contradictorias y testigos desaparecidos. Pero ese archivo, encontrado por casualidad en una computadora incautada, contenía algo que nadie imaginó. Harfuch lo dijo sin apartar la mirada del monitor. Esto no es una coincidencia, es la reunión donde planearon su muerte. El primer gancho. Por fin, los rostros de la traición tenían imagen y sonido. El video comenzaba con un ángulo fijo, grabado desde una cámara oculta en lo alto de una bodega. 5 hombres entraban uno por uno, cubiertos por la penumbra. Hablaban en voz baja, con frases cortas, interrumpidas por el sonido metálico de las sillas al moverse. Uno de ellos, con acento norteño, dijo: «Entonces es mañana. Ya todo está listo». Otro, de voz ronca, respondió: «Sí, pero asegúrense de que parezca un ajuste, no una ejecución». Harfuch adelantó la grabación unos segundos y apretó los dientes. En el reflejo de un espejo al fondo se distinguía con claridad el rostro de uno de los guardaespaldas de Manso. «Ahí está», dijo con un tono seco. Era de los suyos. El segundo gancho era inevitable. La traición ya no era una teoría, estaba grabada. A medida que el video avanzaba, la tensión crecía. Las voces se volvían más nítidas, las sombras más reveladoras. Uno de los hombres encendió un cigarro y dejó ver una pulsera metálica en su muñeca. Un detalle que no pasó desapercibido. «Haz una captura de eso», ordenó Harfuch al técnico. «Esa pulsera es parte del uniforme táctico del equipo de protección de Manso». La evidencia hablaba por sí sola. El ataque había sido planificado desde dentro, y el golpe final llegó cuando uno de los presentes dijo una frase que heló la sangre a todos los que estaban en la sala. «Él confía en nosotros. No sospechará nada hasta que sea tarde». El tercer gancho se clavó como un cuchillo. Carlos Manso fue entregado por las mismas manos que juraron protegerlo. El silencio se apoderó del cuarto cuando el video terminó. Nadie se atrevía a hablar. Harfuch respiró hondo y apagó la pantalla. «Necesito las identidades de todos los presentes», dijo con calma contenida. «No quiero filtraciones. Si esto se hace público antes de tiempo, los van a borrar uno por uno». Los agentes asintieron. Sabían lo que significaba. El contenido de ese archivo no solo implicaba a escoltas y asesores, sino también a funcionarios de alto nivel. Las caras eran inconfundibles. Uno de los investigadores, pálido, murmuró: «Comandante, uno de ellos es diputado». Harfuch lo miró fijo. «Entonces no estamos investigando un crimen común. Estamos destapando una conspiración». El cuarto gancho. La política y el crimen se habían dado la mano en una grabación de 30 minutos. Horas después, en una oficina del otro lado de la ciudad, un hombre observaba las noticias con una sonrisa torcida. «Ya lo vieron», dijo mientras apagaba el televisor. Sabía que tarde o temprano lo encontrarían. Frente a él, otro sujeto, vestido de negro, preguntó: «¿Qué hacemos, jefe?». El primero respondió sin titubear: «Nada todavía. Deja que se sientan cerca. Cuanto más crean saber, más fácil será borrarlos». Levantó una carpeta marcada con un sello rojo y la arrojó sobre la mesa. En la portada se leía: «Operación Retiro». El quinto gancho surgía con el peso de una amenaza silenciosa. Mientras Harfuch buscaba justicia, otros ya planeaban su caída. De vuelta en su despacho, Harfuch repasaba cada fotograma del video. Había visto todo tipo de material en su carrera, pero nunca algo tan calculado, tan meticuloso, tan humano. En una de las últimas tomas, uno de los conspiradores miraba directamente hacia la cámara,
como si supiera que estaba siendo grabado. «Detén ahí», dijo Harfuch. El técnico pausó la imagen. «Haz zoom en el rostro». Lo que apareció fue una mirada fría, sin miedo, sin remordimiento. «¿Quién eres tú?», murmuró Harfuch. El operador revisó la base de datos y su voz tembló al responder. «Exteniente del ejército, ahora asesor en seguridad privada». Harfuch apoyó los codos sobre la mesa y murmuró: «Los mismos que juran proteger son los primeros que aprietan el gatillo». El amanecer lo encontró en la misma posición, sin moverse. En el fondo, el reloj marcaba las 6:20 de la mañana. Harfuch sabía que cada segundo que pasara sin actuar era un segundo que los culpables ganaban. Tomó su celular y marcó un número. «Activa el protocolo sombra», dijo. «No quiero que nadie fuera de esta oficina sepa lo que encontramos. A partir de hoy, esta investigación no existe oficialmente». La voz del otro lado respondió. «¿Y si preguntan?» «Diles la verdad», contestó Harfuch, «que estamos cazando fantasmas». El sexto gancho cerró la primera parte con un rugido silencioso. El video no solo mostraba el crimen, sino que había desatado una guerra secreta. La operación Sombra nació sin aplausos ni firmas. Fue un susurro en una sala cerrada. Harfuch bajó las persianas, apagó los teléfonos y repartió copias físicas del fotograma clave. Los 5 perfiles captados en la bodega, rostros tensos, miradas de acero. Nadie habla por fuera, nadie escribe en sistemas, nadie confía en nadie, dijo con una calma que cortaba. El primer paso fue cruzar rasgos faciales con expedientes antiguos, licencias de seguridad privada y listas negras de mandos retirados. A los pocos minutos, una coincidencia heló la sala. El exteniente ya había sido investigado por desapariciones en un estado del norte. El primer gancho. El video no solo revelaba el plan, también desempolvaba fantasmas que el sistema creyó enterrados. Para blindar la evidencia, Harfuch dividió el archivo en bloques cifrados y los dispersó en 3 ubicaciones físicas, cada una bajo custodia de un agente distinto y con claves memorizadas, nunca escritas. Si caen 2, queda 1, repitió, como un mantra de guerra. Aún así, sentía el zumbido del peligro en la nuca. En las pantallas internas, el analista de metadatos detectó algo inquietante. Alguien había intentado abrir el contenedor del video desde una terminal que parecía suya, con su misma huella de red, como un espejo. «Clonaron tus credenciales», advirtió la perito. El segundo gancho se clavó sin ruido. La filtración no venía de fuera, venía de una sombra hecha a imagen de él. Al mediodía, la primera identificación firme cayó como piedra en un estanque quieto. El hombre de la pulsera táctica era escolta de confianza de Manso hasta semanas antes del crimen. Visto en múltiples actos, siempre a un paso de distancia, siempre en el ángulo ciego de las fotos. Fue reubicado por razones personales, 3 días antes de la bodega. Leyó la investigadora. El patrón era quirúrgico: aislar, reemplazar, ejecutar. Harfuch giró el mapa en la mesa y marcó con tinta roja 3 domicilios seguros, puntos de encuentro del grupo. «No vamos a allanar, vamos a observar», decidió. El tercer gancho. Quien corre primero, tropieza. Quien mira desde la sombra, elige cuándo asfixiar. La contraofensiva llegó con disfraz de trámite. A media tarde, una orden administrativa solicitó, para auditoría, todos los respaldos de video ligados al caso. Tenía sellos auténticos, firmas auténticas y ruta auténtica. Solo fallaba una cosa: el tiempo. Nadie pide auditoría en día de sigilo. Quieren el original, no una copia, dijo Harfuch, guardando la memoria maestra en un sobre sellado. Para confundir al cazador, ordenó fabricar un gemelo, un archivo idéntico en tamaño y nombre, pero con un detalle alterado que, si salía a la luz, delataría al ladrón. El cuarto gancho se encendió. Si mordían el anzuelo, sabrían desde qué mano bajaba la mordida. Al caer la tarde, una llamada sin voz,
Abrió una rendija. Un susurro metálico, respiración contenida, y luego la frase exacta, como escrita en hielo. El del cigarro se llama Vargas. Le dicen, el ministro, aunque no lo es. Mañana saldrá del país por el aeropuerto privado de Atizapán. La línea murió. Nadie del equipo reconoció el timbre, pero el dato encajaba con una ruta de escape que tenían sombreada. No es una pista, es una trampa, advirtió el perito. Harfuch sostuvo la mirada un segundo más de lo debido y respondió. Entonces, iremos con 2 sombras y un silencio. El quinto gancho caminó solo. El informante invisible parecía saber demasiado de ambos bandos. La vigilancia sobre Vargas fue un ballet sin música. 2 autos espejo, una moto invisible y un dron del tamaño de un colibrí. El objetivo salió de una casa sin distintivos, camisa sin arrugas, mochila ligera, y esa calma aprendida de los hombres que han pasado por demasiadas puertas de metal. Cuando llegó al hangar, ocurrió lo imposible. En la puerta de embarque ya lo esperaban 3 hombres con gafetes federales. Falsos, pero perfectos. «Se nos adelantaron o nos leyeron», dijo el operador del dron. Harfuch contuvo el pulso. Dejar ir a Vargas daría más camino que capturarlo ante cámaras que no controlaban. «Sigan al que lo escolta, no al escoltado», ordenó. El sexto gancho viró de eje. La presa era el conductor del laberinto, no el que corría dentro. La noche partió en 2 el día con una alarma. Uno de los 3 cofres físicos del video, el que custodiaba la agente Ortiz, había sido movido sin registro. No forzaron cerradura. Usaron su voz, clonada, para abrir la bóveda. Dentro no faltaba nada, y sin embargo, faltaba todo. El sello de integridad había cambiado de color, prueba irrefutable de acceso. No robaron el contenido, copiaron la respiración del archivo, explicó la perito, pálida. Harfuch sostuvo el sobre con el original, aún intacto, y entendió al fin el tablero. No querían destruir pruebas, querían sembrar dudas sobre todas, de modo que verdad y montaje sonaran idénticos ante el oído público. El último gancho cerró la pinza. Si la gente no distingue el rostro del asesino, el asesino camina entre aplausos. El amanecer llegó sin luz, cubierto por una neblina espesa que parecía tragarse la ciudad. Harfuch no había dormido en más de 30 horas. El archivo, el video original, estaba a salvo en sus manos, pero el peligro ya no era perderlo. El verdadero riesgo era que nadie creyera su autenticidad. Esa era la jugada maestra de sus enemigos. No necesitaban destruir la verdad, solo contaminarla con suficientes versiones falsas hasta hacerla irreconocible. En la pantalla, los noticieros ya hablaban de videos fabricados y de montajes políticos. Harfuch apagó el televisor de un golpe. «Van un paso adelante», murmuró. El primer gancho de la mañana fue brutal. La verdad comenzaba a morir sin que nadie la tocara. Mientras tanto, la agente Ortiz, la responsable del contenedor alterado, fue localizada en su departamento en estado de shock. Decía no recordar nada. En su cuello, una pequeña marca de aguja. En el suelo, un frasco vacío de sedante de uso restringido. La durmieron y la usaron, diagnosticó el médico forense. Harfuch la observó en silencio, con los brazos cruzados. Sabía que no era culpa de ella. Era una advertencia. Podemos entrar donde quieras, incluso dentro de tu propia mente. El segundo gancho latía en el aire. El enemigo no atacaba con balas, sino con miedo. Esa misma tarde, un correo anónimo llegó a la bandeja cifrada de Harfuch. No tenía remitente, ni encabezado. Solo un video corto, de 15 segundos. En él, un hombre con pasamontañas sostenía una memoria USB idéntica a la original. «Deja el caso, Harfuch», decía la voz. «Este video no te pertenece. Pertenece a los que mandan». Luego, la imagen se fundía en negro. «Lo saben todo», murmuró uno de los analistas. Harfuch asintió sin apartar la vista de la pantalla. «Sí,
Incluso saben que no voy a detenerme. El tercer gancho era inevitable. La guerra ya no era por justicia, sino por sobrevivir a la verdad. Esa noche, activó el protocolo Espejo, una operación secreta diseñada para filtrar información falsa y ver quién la mordía primero. Creó 3 copias modificadas del video, cada una con un detalle distinto, y las envió a 3 contactos dentro del sistema, uno en la Fiscalía, otro en Seguridad Interna y un tercero en la Oficina del Congreso. Cuando salga una de esas versiones a la prensa, explicó, sabremos quién nos está traicionando. Era una jugada arriesgada. Si fallaba, perdería lo poco que quedaba de confianza en su propio entorno. El cuarto gancho. La única forma de atrapar a un traidor era dándole una trampa disfrazada de verdad. Pasaron apenas 5 horas. A las 2:40 de la madrugada, los canales nacionales interrumpieron su programación. Última hora. Aparece nuevo video del caso Manso. Harfuch corrió hacia la sala de control. Lo reprodujeron. Era una de sus copias falsas. Marcador 2, confirmó el técnico. La filtró el contacto del Congreso. Harfuch cerró los ojos. Sabía que era él. Pero algo no cuadraba. El video había sido editado con una precisión quirúrgica. Alguien había restaurado detalles borrados y mejorado el audio. En una de las tomas, una voz nueva decía, «El pago se entrega después del trabajo». El quinto gancho, la versión falsa había sido mejorada con fragmentos reales que Harfuch nunca había visto. ¿De dónde salió eso?, exigió saber. Nadie respondió. El perito amplió los metadatos y descubrió una pista escalofriante. Estos clips no están en nuestras copias. Fueron grabados con otra cámara en el mismo lugar, al mismo tiempo. Harfuch comprendió al instante. Había más de un dispositivo el día del complot. Otro ángulo. Otro testigo. Alguien más estuvo allí, murmuró. Y ese alguien está vivo. El sexto gancho. El misterio daba un giro inesperado. El asesino no era el único que había grabado la escena. A las 3:30, el equipo encontró una coincidencia. Una cámara de vigilancia del almacén vecino registró un vehículo entrando esa noche, justo antes del crimen. La matrícula estaba cubierta, pero el modelo coincidía con uno usado por una empresa de seguridad privada del norte. Harfuch ordenó rastrear cada sucursal. A las 5 en punto, el resultado llegó. Empresa Centurión, informó el analista, dueña de 3 bodegas y con contratos en el área de seguridad política. Su propietario hizo una pausa. Es hermano del diputado implicado en el video. El séptimo gancho cerró el círculo. El crimen tenía raíces familiares, conexiones legales y dinero estatal detrás. Mientras el sol se levantaba, Harfuch sabía que estaba al borde de algo más grande. Lo que comenzó como una investigación por un asesinato ya se había transformado en un rompecabezas de poder. Tomó su chaqueta, se ajustó el reloj y dijo, «A partir de ahora, todo lo que digamos queda fuera de los registros. Si caemos, que no nos encuentren». Su voz sonó serena, pero en sus ojos había fuego. En el fondo, sabía que el video era solo una puerta, y lo que estaba detrás no era justicia. Era una maquinaria podrida que usaba la muerte como herramienta política. En su escritorio, antes de salir, escribió una sola línea en su libreta. No buscan borrar la verdad. Buscan que parezca locura. La Operación Sombra se preparaba para su siguiente paso, y Harfuch, con la verdad en el bolsillo, sabía que el amanecer no traería luz, sino más oscuridad. La madrugada siguiente fue distinta. No había ruido, ni llamadas, ni informes. Solo el sonido del viento golpeando las ventanas del edificio de inteligencia. Harfuch permanecía de pie frente a una pizarra repleta de mapas, fechas y rostros. En el centro, una palabra subrayada en rojo: Centurión. Esa empresa fantasma, esa fachada de contratos falsos, era la llave del rompecabezas. Si encontramos la otra cámara,
encontraremos a quien los grabó, dijo sin apartar la vista del mapa. Y si encontramos a quien grabó, sabremos quién dio la orden. Nadie se atrevió a responder. Era demasiado. Lo que tenían entre manos ya no era una investigación. Era una guerra contra un sistema que se devoraba a sí mismo. El primer gancho. La verdad tenía dirección, pero seguirla significaba firmar su propia sentencia. A las 2:10 de la madrugada, un correo llegó sin remitente. No tenía texto, solo un enlace cifrado. El técnico dudó. Podría ser una trampa, advirtió. Lo es, respondió Harfuch, pero las trampas también hablan. Abrieron el archivo con un sistema aislado. En la pantalla apareció la imagen borrosa de una habitación. Una voz susurró. Si buscas la segunda cámara, está donde todo comenzó. Luego, el video mostró una pared con un símbolo grabado. Un círculo dividido por una línea diagonal. Es el logo de Centurión, dijo el analista. Pero el lugar parece una bodega abandonada. Harfuch se inclinó hacia la pantalla. No es cualquiera. Esa es la misma donde grabaron el asesinato. El segundo gancho estalló como un trueno. La escena del crimen nunca fue cerrada. Seguía viva. Horas después, Harfuch se dirigía hacia el lugar, acompañado por solo 2 agentes. Sin refuerzos, sin comunicadores, ordenó. Si nos interceptan, no habrá rescate. El camino estaba cubierto de niebla y polvo. Al llegar, el edificio parecía un cascarón vacío. Sin embargo, al entrar, los 3 sintieron el eco del pasado. Huellas secas, restos de cables, el olor metálico del polvo mezclado con sangre antigua. Aquí fue, susurró uno de los agentes. Harfuch caminó hasta el rincón donde la cámara oculta había captado la conspiración. Busquen señales de un segundo dispositivo, ordenó. Minutos después, un destello metálico brilló entre los escombros. Era una cámara diminuta, sellada con cinta negra. El tercer gancho. La segunda cámara existía, y aún tenía memoria. De regreso en la sede, aislaron el dispositivo en una caja de contención. Cuando lo conectaron, la imagen apareció con nitidez sorprendente. Era la misma reunión, pero desde otro ángulo. Esta vez, los rostros estaban completamente visibles. Harfuch se acercó lentamente, observando uno a uno. Al llegar al cuarto rostro, su expresión cambió. «Congélalo», ordenó. El técnico pausó el video. En la pantalla, un hombre vestido con traje oscuro, hablando con autoridad. Harfuch apretó los dientes. «No puede ser», murmuró. «Ese es el subsecretario de Seguridad». Los agentes se miraron entre sí, incrédulos. El cuarto gancho fue devastador. El crimen había sido orquestado desde dentro del propio gobierno. «Esto no lo guardamos», dijo Harfuch. «Esto lo hacemos público». Pero antes de ejecutar la transmisión cifrada, el sistema se bloqueó. En las pantallas, una notificación apareció. Acceso denegado. Archivo bloqueado por orden superior. El técnico palideció. «Nos interceptaron, comandante. Alguien nos rastreó en tiempo real». Harfuch respiró profundo. «Corten la red. Todo fuera de línea. Ahora». Desconectaron los servidores, pero ya era tarde. En una de las terminales, un mensaje se desplegó automáticamente. «Detente o serás el siguiente video». El quinto gancho. Los asesinos no solo controlaban las pruebas, también controlaban el miedo. Esa noche, Harfuch tomó una decisión. Sabía que la verdad no sobreviviría dentro del sistema. Necesitaba sacarla de allí. Grabó un mensaje corto, en voz baja, mirando directamente a la cámara. «Si estás viendo esto», dijo, «significa que el archivo fue liberado, que ya no hay nada que ocultar. Los que mataron a Carlos Manso no están en las calles, están en los despachos, con trajes, con escoltas, con discursos sobre justicia». Luego entregó el archivo a una periodista de confianza. «Públicalo cuando veas mi nombre en los titulares», le pidió. Ella lo miró con miedo. «¿Y tú?». Harfuch sonrió sin humor.
Yo ya no existo. El sexto gancho. El hombre que cazaba fantasmas se convirtió en uno de ellos. 2 días después, los noticieros reportaron un accidente en carretera. Un vehículo oficial sin placas, calcinado, con un cuerpo irreconocible en su interior. El informe preliminar lo identificó como Harfuch. Las redes estallaron, pero algo no cuadraba. No había ADN, no había pertenencias, y la grabación de seguridad del punto donde ocurrió el siniestro se había dañado. Sin embargo, a las 24 horas, un nuevo video comenzó a circular en la red. Era el original, completo, sin cortes, con los rostros, las voces, los nombres. El séptimo gancho. La verdad, por fin, había escapado del control de todos. El país entero se paralizó. En el video, el subsecretario daba las órdenes, mencionando fechas, lugares y montos de pago. Los noticieros lo repitieron sin cesar. El escándalo sacudió los cimientos del poder. Renuncias, arrestos, amenazas. La justicia, por un instante, pareció respirar. Pero al final del video, una última imagen dejó a todos en silencio. Una pared ennegrecida, con una frase escrita en marcador rojo. Él no murió, solo cambió de sombra. La cámara se apagó, y desde ese momento, nadie volvió a ver a Harfuch. Pero cada vez que surgía un caso imposible, una filtración inesperada o una verdad que no debía saberse, alguien susurraba su nombre. Porque las sombras no mueren, solo cambian de dueño.